Bienvenidos al Centro Mundial de Avivamiento de las Escuelas de Formación de la Iglesia. El saludo es de parte de los pastores Ricardo y Patricia y de todos nosotros en el equipo de trabajo de la Iglesia Avivamiento. Bienvenidos a esta clase que tiene por título ¿Qué significa nacer de nuevo? Esta clase tiene unos objetivos particulares y muy importantes. Uno de ellos es transmitir a ustedes, a quienes nos ven y nos escuchan, las verdades bíblicas acerca del nuevo nacimiento. Además que ustedes, quienes reciben la clase y todos nosotros conozcamos y entendamos el concepto bíblico del nuevo nacimiento. Además que cada uno de nosotros pueda hacer una autoevaluación de su propio estado espiritual y reconozca si ha nacido de nuevo o no. Además, si has nacido de nuevo, puedes estar seguro y gozoso de tu salvación y las verdades que aquí vamos a establecer y de las que vamos a hablar seguro te van a dar certeza de lo que ha ocurrido ya en ti. Pero si tú te evalúas al final de esta clase y dices no he nacido de nuevo, entonces puedes reconocer tu estado, tu necesidad urgente y clamar a Dios por salvación. Esta clase es de suma importancia, como lo dije antes, porque este tema del nuevo nacimiento está directamente relacionado con la vida eterna y por eso, sin importar si usted acaba de comenzar el discipulado, porque recientemente empezó a congregarse con nosotros, o si por el contrario lleva mucho tiempo en la iglesia y está involucrado en el servicio al Señor, de todas maneras es necesario que todos atendamos al llamado que el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos hace en 2 Corintios 13:5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Así que mientras exponemos la verdad de la palabra de Dios en relación con este tema, deberíamos examinarnos de manera sincera. Para cuando terminemos habremos oído una excelente noticia, pero para que realmente entendamos la magnitud de esa buena noticia, tenemos que comenzar enfrentándonos a una noticia que no va a sonar tan buena y tiene que ver con la naturaleza del hombre sin Cristo. Los invito pues a estar muy atentos y vamos a entrar en materia. Para comenzar quiero mencionar dos hechos que son innegables. Nadie nace cristiano y el nuevo nacimiento es un asunto de vida o muerte. Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Quiere decir que hay un momento en que los que lo recibieron se hacen hijos de Dios, antes no lo eran. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Estos versículos muestran un estado anterior y un estado ahora en que alguien es hecho hijo de Dios. Pero continuemos, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Esa es la pregunta, ¿por qué realmente es necesario nacer de nuevo? Efesios 2:1-2 nos dice porque estamos muertos en delitos y pecados. También una razón que hace necesario el nuevo nacimiento es porque somos por naturaleza hijos de ira, Efesios 2:3. Porque si no nacemos de nuevo, además no podemos ver el reino de los cielos. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. Porque no podemos justificarnos ante Dios por nuestras obras. Alguien puede decir, pero ¿cómo así si yo soy bueno? Pero vamos a ver si eso es verdad, si esa aseveración de yo soy bueno aguanta y soporta una prueba de la Escritura. Estos versículos que acabo de mencionar vamos a leerlos, Efesios 2:1-2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Juan 3, versículos 3 y versículo 5. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús respondió, versículo 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El capítulo 3 del Evangelio de Juan, de donde extractamos estos dos versículos, registra el encuentro de un hombre llamado Nicodemo, que era un maestro de Israel, y por alusiones que se hacen en el mismo Evangelio, muy posiblemente miembro del Sanedrín. Ese encuentro entre este hombre y Jesús de Nazaret es lo que encontramos en Juan 3. Nicodemo reconoce a Jesús como un maestro, un rabino que enseña la palabra y que viene de parte de Dios.
es enviado por Dios, un hombre virtuoso. Así lo reconoce Nicodemo, no como el Hijo de Dios y como el Señor. Era un maestro y reconoce: yo sé que vienes de Dios. Pero después de un saludo en el que Nicodemo elogia al Señor por reconocer que viene de Dios, Nicodemo recibe una respuesta desconcertante para él. La respuesta que recibe no es un elogio en reciprocidad del elogio que él acaba de ofrecer. Es más bien una respuesta tajante y contundente, con una aseveración que incomoda a Nicodemo. Jesús no se pone con rodeos, va al grano, directo al punto. Le dice: es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar al reino de los cielos. Una condición necesaria es algo que tiene que ocurrir para que otra cosa ocurra. Por ejemplo, el oxígeno es una condición necesaria para que haya fuego, para que haya una combustión. De la misma manera, Jesús está diciendo que hay una condición necesaria, obligatoria, sin la cual entrar al reino de los cielos es imposible. Para que alguien pueda ver y entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Esa es la condición necesaria, nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro de Israel, un teólogo, un líder importante y respetado, pero Jesús lo confrontó, no con su estatus, no con su apariencia externa, no con lo que él conocía intelectualmente, sino con la realidad de su estado espiritual, con la realidad de que eso no lo hacía justo delante de Dios. Y esto nos lleva a un punto muy importante: no somos justos. ¿Qué dice el Salmo 14:3? Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Salmo 53:3. Romanos 3:10-12 dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia es muy clara y no deja lugar a dudas. La naturaleza humana no es buena. El ser humano sin excepción se ha corrompido. Su inclinación a causa del pecado es hacer el mal. Génesis 6:5 dice lo siguiente: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. No solamente no somos justos, no somos buenos, ya lo vimos en esos versículos, pero tenemos otras cosas que la Biblia nos dice al respecto. Marcos 10:18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Primera de Juan 1, versículo 8 y versículo 10. Salmo 14:3, todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. El Salmo 53:3 nos dice algo muy parecido. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12. La Biblia es muy clara y no deja lugar a dudas. La naturaleza humana no es buena, el ser humano sin excepción se ha corrompido, su inclinación a causa del pecado es hacer el mal. Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. No solamente no somos justos, la Biblia ya vimos, dice que no somos buenos. ¿Qué más tiene que decirnos la Biblia al respecto? Jesús le dijo, en Marcos 10:18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Primera de Juan 1:8-10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Marcos 10:18, que es lo que acabamos de leer, narra el encuentro entre un hombre que cree que es bueno y Jesús de Nazaret. Pero Jesús está interesado en demostrarle que no es tan bueno como él cree. Así que le demuestra en ese pasaje, en esa escena, en ese diálogo, le demuestra que él ha violado el primero y más importante de todos los mandamientos: no tener dioses ajenos. No hay nadie bueno. Ese es el punto que Jesús quiere hacer. Dios tiene una ley que es santa, que debe ser cumplida, y todos nosotros la hemos violado incontables veces en nuestra vida. Este hombre se acerca y, sin reconocer a Jesús como Dios, lo reconocía como un maestro que venía de Dios. Aunque nosotros sabemos que Jesús es completamente Dios, completamente hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Pero este hombre se acerca a él igual que Nicodemo, como Jesús es un buen maestro, que es un hombre de Dios. Y Jesús lo encuentra en ese momento y en ese estado y en sus propios términos. Y le dice: ¿por qué me llamas bueno?
No hay nadie bueno, solamente Dios. Este hombre le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y es cuando Jesús le da esa respuesta, pero le dice Jesús, haz esto, cumple tales y tales mandamientos. Y el hombre dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús, sabiendo que eso de pronto no era tan cierto, le hace ver que no ha cumplido el primero de los mandamientos. Le dice, ¿sabes qué? Ve y vendes todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y me sigues. No quiere decir esto que para servir a Dios o para creer en Dios o para amar a Dios hay que vender todo e irse a vivir debajo de un puente. Ese no es el punto que Jesús está haciendo. El punto es que este hombre tenía muchas riquezas y su corazón estaba puesto en ellas. Él realmente no amaba a Dios, él realmente no adoraba a Dios. Él tenía en su corazón sus riquezas. ¿Cómo se sabe? Porque tan pronto Jesús le dijo eso, se entristeció, bajó la cabeza, se dio media vuelta y se fue. Se le acabó el ánimo de seguir a Jesús. Jesús lo miró con amor, Jesús le respondió con amor y Jesús, la Biblia dice que eso lo miró con amor. Pero Jesús fue tajante en demostrarle que no era tan bueno como pensaba. Alguien podría entonces decir, pero espera un momento, en el fondo del corazón el ser humano es bueno, muy en el fondo la gente tiene una bondad, realmente eso es suficiente. Pero entonces déjame contarte la respuesta que la palabra de Dios nos da a eso. Marcos 7, 21, 23 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Ves lo que la Biblia dice al respecto del corazón del hombre? Efesios 4, 17 y 18 dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Bueno, yo creo que ya el punto está hecho. A causa de la caída del hombre en el Edén, el pecado entró al mundo y nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza, ha sido completamente contaminada por el pecado. Por eso no podemos justificarnos delante de Dios por nuestras propias obras. Y este es el asunto. ¿Por qué alguien no se puede justificar por las obras delante de Dios? Porque Dios mira la intención del corazón. Por eso es que alguien que no tiene a Cristo, alguien que no ha sido reconciliado con Dios, el problema que tiene es que puede hacer obras externamente buenas. Una persona puede darle dinero a las ballenas para que no se mueran, a los delfines, puede dar dinero para los niños más pobres, y esos son actos buenos. El problema es que no son nacidos de un corazón que quiere darle gloria a Dios. Y cuando alguien hace algo bueno para su propio beneficio o para su propia gloria, por fuera de la gloria de Dios, esa obra no es buena, es pecado, ofende a Dios. El problema son las intenciones. El problema que nosotros tenemos no es que nosotros somos pecadores como consecuencia de que a veces pequemos. El problema serio es que nosotros pecamos como consecuencia de lo que somos, como consecuencia de que somos pecadores. Eso nos pone a los seres humanos en una situación muy precaria delante de Dios, porque Dios es justo y es perfecto. Pero bueno, completemos o continuemos más bien para completar esta idea y vamos a hacer algo. No te vas a desconectar porque entonces te quedas con la mitad del mensaje y esa no es la idea. Necesitas recibir esta enseñanza completa para entender de qué se trata esto. Continuemos entonces definiendo qué no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es hacer la oración de fe. Alguien no ha demostrado que ha nacido de nuevo porque repitió la oración de fe. Tampoco servir en la iglesia o asistir a una iglesia es por sí mismo una demostración de que esa persona ha nacido de nuevo. Esas cosas son buenas, pero eso no demuestra por sí mismo esos actos que la persona ha nacido de nuevo. Leer la Biblia a alguien que ha nacido de nuevo lo hace, pero en sí mismo ese acto no es una demostración fehaciente de que esa persona haya nacido de nuevo. Orar o bautizarse son actos externos que una persona que ha nacido de nuevo hace, pero esos actos por sí mismos no demuestran que la persona ha nacido de nuevo. Hay unas evidencias que no prueban, tampoco desaprueban que la persona haya nacido de nuevo. Por ejemplo, una moralidad visible. Mateo 19, 16, 21 nos habla de esa historia del joven rico que ya mencionamos, que es la misma de Marcos, lo registran varios evangelios, Lucas también. Así que una moralidad visible, porque el muchacho decía que él cumplía los mandamientos desde joven,
esa moralidad visible realmente no era evidencia de que hubieran nacido de nuevo. Mateo 23:27 dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». En otras palabras, ustedes tienen una apariencia externa de moralidad, pero por dentro ustedes están llenos de inmundicia. El conocimiento intelectual tampoco aprueba o desaprueba que alguien haya nacido de nuevo. No es necesariamente una evidencia. Tener un conocimiento mental o intelectual de Dios no es prueba necesariamente del nuevo nacimiento. Por supuesto que alguien que nace de nuevo conoce a Dios, ha entrado en una relación nueva con Dios, pero un conocimiento intelectual no necesariamente es la prueba. Romanos 1:21 dice: «Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido». Romanos 2:17-20, «Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esencialmente, digamos, buenas, siendo instruido por la ley, y te confías en esas cosas, que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, que eres instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento de la verdad». Ese texto le está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a personas que confían en su conocimiento de la ley, pero no conocen a Dios. Estar envuelto en actividades religiosas tampoco necesariamente es una evidencia. La parábola de Mateo 25:1 y 10, esa parábola que nos habla de las vírgenes sabias y las necias, las que tenían aceite y las que se les acabó, en ese contexto podemos ver un grupo de personas que están en las mismas labores, dos grupos diferentes de personas, pero no tienen la misma condición espiritual. En el mismo lugar están con los que son de Cristo, pero estas personas no están listos. En otras palabras, no van a entrar a las bodas. Esas personas no estaban en una relación real con Dios. El hecho de estar involucrados en la misma actividad no era garantía de que fueran de Dios. Mateo 25:1-10. «Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes». Es lo que acabamos de mencionar. Usted puede leer ese texto después en casa. Mateo 25:1-10. Bueno, la actividad ministerial, siguiendo con el tema, tampoco es necesariamente una demostración de que alguien haya nacido de nuevo. Claro, alguien que ha nacido de nuevo y ha sido llamado a servir a Dios, pues sirve a Dios. Pero esa actividad por sí misma no es una señal de nuevo nacimiento, ni lo aprueba ni lo desaprueba. Puede ser, puede no ser. Mateo 7:21-24, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad». Entonces es muy importante entender que la prueba final de la verdad no está en el poder. Los dones de Dios son dones de Dios. Los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables, y los dones son eso, un regalo de Dios. La prueba de la verdad está en la obediencia, la sumisión, la conformidad a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Entonces la actividad ministerial por sí misma no es una evidencia. La convicción de pecado que alguien puede recibir en un momento, claro, alguien que ha nacido de nuevo necesita recibir esa convicción de pecado que el Espíritu Santo da, pero alguien puede ser expuesto a la verdad, puede en un momento dado ser expuesto. En Hechos 24-25 encontramos una escena que nos dice mucho al respecto. Pablo está hablando delante de Félix, que era un procurador del Imperio Romano, y dice así: «Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero». Esas palabras estaba hablándole del Evangelio. Félix, atemorizado, dijo: «Vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar». Tú lees ese capítulo en Hechos y encuentras esa conversación. Pablo le está predicando a Félix, pero cuando Félix es confrontado con la verdad de lo que Pablo le está diciendo, huye de la verdad. La exposición del Evangelio por parte de Pablo, Félix la entendió. Él experimentó una convicción, sintió temor, y su reacción fue huir de la verdad. Eso es lo que Jesús también le dijo a Nicodemo, lo que dice el Evangelio de Juan ahí en el mismo capítulo 3 que mencionábamos anteriormente, cuando dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero en esto está la condenación, hay una condenación en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no se acercaron a la luz para que sus obras no fueran manifiestas, porque sus obras eran malas.
Entonces puede haber una convicción inmediata, alguien puede saber que esto es real, pero se aparta, no quiere que sus obras sean alumbradas. La convicción por sí misma, si no hay arrepentimiento genuino, si no hay una respuesta positiva al llamado del Evangelio, no es una prueba del nuevo nacimiento. La seguridad, una seguridad falsa. Alguien puede tener la seguridad, no, es que yo soy de Dios. Mateo 23 nos muestra algo. Jesús está denunciando a los fariseos y a los escribas y pronuncia 8 ayes que se llaman ay de ustedes sobre ellos por su hipocresía. Ellos, de la misma manera que los judíos a los que Jesús les habla en Juan 8, 39 al 44, estaban seguros de que eran hijos de Dios por las razones equivocadas. Era una falsa seguridad, pero el Señor les dijo que eran hijos del diablo. Ellos tenían una falsa seguridad. ¿Qué dice Juan 8, 39 al 44? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, no ha hablado mentira, les ha hablado la verdad. Esa verdad la cual yo he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. En otras palabras, Abraham no resistió a Dios. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos estaban convencidos que porque eran judíos, que habían nacido de descendientes de Abraham, ellos eran hijos de Dios. Y Jesús les da una respuesta. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y yo de Dios he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, Dios, fue el que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje ustedes? Porque no pueden escuchar mis palabras. Ustedes no son de Dios, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre, eso es lo que ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esta gente tenía una falsa seguridad. Así que una seguridad que alguien pueda manifestar no necesariamente es una muestra. Claro, cuando somos creyentes tenemos seguridad, pero que alguien diga yo estoy seguro, no, en sí mismo no es tampoco una prueba. Puede ser, puede no ser. Una decisión aparente. Lucas 8, 13 y 14 nos habla en la conocida parábola del sembrador, que realmente es una parábola que es más acerca no del sembrador, sino de los corazones que reciben esa siembra, ¿cierto? Y que Jesús mismo explicó. Ahí en Lucas 8, 13, 14 dice, aquellos sobre los que cayó la semilla, que cayó sobre la roca, son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo. Ellos recibieron la palabra, creyeron por algún tiempo. Y en el momento de la tentación, dice otra versión de la Biblia, cuando viene la prueba y viene la tentación, cuando viene la persecución, sucumben. O sea, vuelven atrás. La semilla que cayó entre los espinos, el versículo 14, son los que han oído y al continuar su camino, o sea, oyen la palabra, pero siguen su camino y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto nunca madura, o sea, no dan fruto. Son unas conversiones superficiales, son unas decisiones hechas por Cristo, pero superficiales. ¿Han notado Lucas 14, por ejemplo, desde el versículo 25, ustedes lo leen, cómo Jesús siempre estuvo confrontando a sus seguidores, lo seguían multitudes? Lo que cuesta seguirme, el que no deja todo, no puede ser mi discípulo. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Así que una conversión aparente no necesariamente es una prueba. Por supuesto que una conversión se demuestra y vamos a ver cómo es que se demuestra. Ahora hablemos de qué sí es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Juan 3:8. Continuamos con la conversación o volvemos a la conversación de Jesús con Nicodemo, con este maestro de Israel. Y aquí viene la explicación de Jesús cuando Nicodemo dice, pero ¿cómo así? ¿Yo cómo hago para entrar al vientre de mi madre nuevamente? Y está en ese dilema y Jesús ya le ha dicho 2 veces, es necesario, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. La segunda vez le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y cuando insiste Nicodemo y le pregunta, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces Jesús le dice, el viento sopla por donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Jesús le estaba dando una verdad tremenda a Nicodemo. La regeneración precede a la fe. Una palabra con la que un sinónimo de nuevo nacimiento en la Biblia y teológicamente hablando es regeneración.
Una regeneración es hecha solamente por el Espíritu Santo. En esa conversación de Jesús con Nicodemo acerca de ese nuevo nacimiento y en esa confusión que tiene Nicodemo y está preguntando cómo puede ser, la respuesta de Jesús es lo que acabamos de leer en ese versículo. Lo que Jesús está explicándole a este líder religioso es que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo y usa la palabra neuma, que en griego quiere decir es viento, pero también se usa para espíritu. Le está diciendo cuando el Espíritu sopla en una persona, tú no lo puedes ver, es como el viento, porque así como el mover del viento, la obra del Espíritu es una obra invisible, tú no puedes ver cómo está obrando en la persona, pero una vez el Espíritu ha hecho esa obra invisible en el individuo, entonces sus efectos son evidentes, igual que cuando no ves el viento pero sientes sus efectos. Ahora esa obra que el Espíritu Santo hace es evidente, tiene que haber una evidencia de esa obra. El nuevo nacimiento, Nicodemo, es lo que Jesús le está diciendo, es una obra que el Espíritu Santo de Dios hace en un individuo que está muerto en sus delitos y pecados, trayéndolo de muerte a vida, regenerándolo, para que vea y entre al reino de los cielos. En palabras de un conocido teólogo y pastor que falleció no hace mucho, Dios no es que le esté tirando un salvavidas a alguien que se está medio ahogando en el agua, no. Más bien esto de la regeneración significa que Dios se tiró a lo profundo del mar. Ahí cogió un cadáver, es un cadáver, y lo saca y lo pone en la orilla y le da respiración boca a boca y le da aliento de vida y entonces ese cadáver vuelve a vivir. Eso es lo que es la regeneración, eso es la obra del Espíritu Santo en un individuo cuando lo regenera. Entonces, si hay una evidencia, debe haber una evidencia de ese nuevo nacimiento. ¿Cuál es esa evidencia? ¿Cuál es el fruto o las pruebas de una auténtica fe cristiana o de un auténtico nuevo nacimiento? Aunque el único que puede mirar el interior de los hombres, todos lo sabemos, y conocer su corazón, el estado del alma de un hombre es Dios, hemos establecido por la explicación que Jesús le ha hecho a Nicodemo que debe haber una evidencia externa de esa obra invisible del Espíritu Santo. Vamos a ver cuáles son esas evidencias. Tengamos presente que anteriormente dijimos que hay ciertas prácticas que por sí solas no son prueba de un nuevo nacimiento, pero alguien que nació de nuevo, de todos modos practica esas cosas, ¿cierto? Leer la Biblia por sí mismo no me salva, pero alguien que ha nacido de nuevo lee la Biblia, ora, hace todas esas cosas, por supuesto que se congrega. Todas esas cosas, por supuesto, las hace. Importante que tengamos claro eso. Por ejemplo, leer la Biblia, como lo acabo de mencionar, es algo que un creyente, alguien nacido de nuevo, realmente lo hace. Aquí vamos, entonces, tenemos muchos versículos bíblicos, pero por cuestión de tiempo no podemos cubrirlos todos. Yo los animo a que ustedes tomen su Biblia y los lean en casa, porque aquí están, ustedes lo van a tener en pantalla. Yo puedo mencionar de pronto las citas bíblicas algunas, pero lo importante es que usted se tome el tiempo de estudiarlas en casa. Son versículos muy claros y muy contundentes. Ahora sí vamos entonces con esos frutos o pruebas de una fe cristiana auténtica, de un nuevo nacimiento genuino. El primero, tal vez el más, me atrevería a decir el más, a la luz de la Escritura, el más importante o el más claro de todos, un amor genuino por Dios. Ahí está el Salmo 42:1, 73:25, Lucas 10:27, Romanos 8:7. Tal vez esta sea la marca principal de que alguien haya nacido de nuevo, que sus afectos cambian. La inclinación principal de su corazón ahora es para Dios. Ama a Dios. Ahora ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. No quiere decir que y póngame mucho cuidado con esto, no quiere decir que es absolutamente perfecto. Esta persona si no es perfecto y nunca peca, entonces no ha nacido de nuevo. No estoy diciendo eso. Estamos en un proceso de santificación. Alguien que ha nacido de nuevo continúa en ese proceso. Tiene batallas, por supuesto, con su carne, etcétera, etcétera. Pero algo que es evidente en alguien que nació de nuevo es que el amor de Dios ahora está en él. Y la Biblia dice que ha sido derramado ese amor por el Espíritu Santo. Quiere decir, ahora ama a Dios de una manera que antes no lo amaba. Las cosas que aborrecía ya no las aborrece. Perdón, las cosas de Dios que aborrecía ya no las aborrece, ahora las ama. Las cosas que amaba, que Dios aborrece, ahora también las aborrece, y las cosas que Dios ama, las ama. Pero es la inclinación de su corazón por amar a Dios. Puede ser que se equivoque, puede ser que en un momento pecó, pero se duele porque ofendió a Dios, le pide perdón, continúa adelante, pero hay una inclinación a agradar a Dios, a obedecer a Dios. Ama ahora no cualquier clase de Dios, porque todo el mundo tiene una idea de Dios, pero la marca de alguien que
que ha nacido de nuevo es que ama al Dios de la Biblia, está dispuesto a conocer al Dios de la Biblia, al Jesús de la Biblia y someterse al Jesús de la Biblia. Porque es muy fácil creer en Dios y someterse, entre comillas, a un Dios hecho a mi imagen, como yo lo quiero, al Dios que yo cargo en la billetera o hace lo que yo le digo. Pero no, alguien que nació de nuevo dice, Señor, en tus términos, lo que tú quieras y como tú quieras, a la manera de Dios, no la mía. Esta tal vez es la marca más evidente. El arrepentimiento evidente de pecado, por ejemplo, ahí también tienen las citas bíblicas para que ustedes las estudien. El arrepentimiento es sencillamente abandonar su rebelión contra Dios. El hombre, el individuo está consciente de su culpabilidad por ofender a Dios y se humilla delante de Él pidiendo perdón. Eso es muy importante. El arrepentimiento genuino es una tristeza real y profunda por la ofensa cometida a Dios, una ofensa cometida contra Dios. Viene de una conciencia real de nuestra total bancarrota espiritual y por lo tanto produce también el acto consciente y decidido de someterse a Dios y clamarle su misericordia y su perdón. Eso es un arrepentimiento verdadero. Una humildad genuina, ahí tienen textos bíblicos también, citas bíblicas como una del Salmo 51, Mateo 5, 1 al 12, Santiago 4, 6, 9. La humildad es una definición, en una definición sencilla, es dependencia de Dios. Eso es lo que la humildad es. Humildad, hemos oído incluso al pastor Ricardo decir, humildad no es andar con la cabeza agachada y los zapatos rotos. Alguien puede andar con los zapatos rotos y ser soberbio y arrogante porque no quiere a Dios. Ahora, por supuesto que alguien también con mucho dinero también puede ser muy soberbio y arrogante. Lo que quiero decir es que la humildad es dependencia de Dios. Humillarse es reconocer la propia bajeza ante otros y ante Dios, mi propia naturaleza, que yo no soy lo que a mí me gusta creerme ser. No, alguien que ha nacido de nuevo entiende, yo realmente no soy nadie, yo lo único que tengo es a Cristo. La humildad es necesaria para tener el favor de Dios. La Biblia enseña eso. Depender de Dios demanda reconocer la propia necesidad, la propia incapacidad, la propia inhabilidad para salvarse a sí mismo, para sostenerse a sí mismo. Alguien cree que tiene la seguridad porque tiene la cuenta bancaria llena, pero mañana el dinero puede no estar. Pero una persona nacida de nuevo sabe que lo único que tiene es a Cristo para la salvación y para todo asunto de esta vida y de la eterna. La humildad genuina reconoce que no puede vivir aparte de Dios y por lo tanto quiere agradarlo. También una marca de un nuevo nacimiento es una devoción por la gloria de Dios. No es querer agradar a los hombres, no es servir al ojo, no es simplemente participar en actividades religiosas pensando que eso me gana el cielo, no. Una devoción por la gloria de Dios. Están las citas bíblicas, hay varias. Alguien que ha nacido de nuevo entiende que el fin último de todas las cosas es que Dios sea glorificado y desea fervientemente que el Señor sea glorificado en su vida y en todas las cosas. Para eso fuimos creados, para que nuestra existencia le dé la gloria a Dios. ¿Usted sabía eso? Si usted está en ese dilema de ¿yo para qué existo? La respuesta es muy sencilla. Usted fue creado, yo fui creado para darle gloria a Dios y toda la creación para eso mismo. Este es el fin último de la creación, el fin último de la historia de la humanidad y el plan de redención es ese. Dios es el creador y dueño de todas las cosas que existen, todo le pertenece, todo fue creado por Él y para Él y todo se debe a Él. A Él solamente le pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos. Otra marca es la oración continua. Lucas 18:1, Efesios 6:18, Filipenses 4:6, 1 Timoteo 2:1-4, Santiago 5:16-18, para que usted las estudie después. Si bien es cierto que una de las áreas en la que los creyentes son más atacados es el área de la oración, de todos modos existe en el creyente genuino un deseo genuino, profundo de buscar a Dios. Claro que hay distracciones y momentos de cansancio y de dificultad, para orar, pero el creyente nacido de nuevo en él está ese llamado interior permanente del Espíritu Santo a tener comunión con Dios. Eso es algo que un creyente lo tiene ahí en el fondo, está esa voz diciéndole búscame, está esa voz diciendo separa tiempo para mí, está diciendo yo te anhelo, etcétera, etcétera. Eso está en un creyente. Claro, alguien puede querer apagar esa voz, alguien puede endurecer su corazón, pero en un creyente nacido de nuevo está ese llamado de Dios. En alguien que ha nacido de nuevo, el Señor está en su conciencia todos los días. Si alguien vive diariamente ignorando al Señor, o sea, diariamente lo ignora permanentemente, vive como el que no tiene a Cristo y nunca tiene ningún deseo de orar o de buscarlo, de abrir su palabra, no tiene ninguna conciencia de su presencia,
entiéndase bien lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que sienta permanentemente su presencia, no, sino que tiene la conciencia, en su conciencia está la verdad de que Dios está presente en todo tiempo y lugar. Así como decía el profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy. No era necesariamente que Elías estuviera sintiendo la presencia de Dios permanentemente, sino que permanentemente sabía que él estaba en la presencia de Dios. Eso es muy importante. Esa es una conciencia que el creyente tiene. Si una persona no tiene esa conciencia, ni busca a Dios, ni le interesa, pues muy seguramente esa persona no ha nacido de nuevo. Un creyente genuino anhela conocer a Dios, anhela su palabra, anhela su presencia, anhela su comunión, anhela su venida. De nuevo, no estoy diciendo que esa persona no tenga batallas con la carne para orar y buscar a Dios, pues esas batallas existen, pero el deseo está ahí, por supuesto lo busca. Alguien que ha nacido de nuevo siente la carga en su corazón para orar, no solo por sus propias necesidades, sino por las de otros. Otra marca es el amor desinteresado. Primera de Juan 2.9, Primera de Juan 3.14 y 4.7, por ejemplo, es algo que ustedes pueden leer al respecto. Una marca del nuevo nacimiento es que Dios, por su Espíritu Santo, nos habilita para amar. Amar a uno de nuestros enemigos. De hecho, la Biblia es clara en declarar que el que no ama a su hermano no conoce a Dios. El Señor Jesús mismo dijo que sus discípulos, los creyentes de todas las edades, no me refiero a las edades cronológicas, sino a los creyentes de todos los tiempos, de todas las eras, serían reconocidos por el amor genuino que se profesan el uno al otro. Además, alguien que ha nacido de nuevo manifiesta un verdadero amor por los perdidos. Un verdadero creyente es misericordioso, es compasivo, es generoso, y todo esto además lo practica sin otro interés que el bienestar del prójimo y que Dios sea glorificado. Claro, un creyente está lleno de buenas obras, de obras de justicia, pero por esas obras sabe que no son para ganar el cielo, son para glorificar a Dios, porque ninguna obra lo puede salvar. La separación del mundo es otra marca, por supuesto, de alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo ahora ama a Dios y aborrece al mundo. No estamos hablando, cuando decimos el mundo físico, no estamos hablando del globo terráqueo en el que vivimos, igual que cuando hablamos de esto que se opone al espíritu de la carne, no estamos hablando de esta carne física, sino de las pasiones que combaten nuestros miembros. De la misma manera, no es que, como pensaban los griegos, todo lo físico sea malo y solo lo espiritual sea bueno. No, esa no es lo que la Biblia enseña. Por supuesto que estamos hablando no de la parte física, estamos hablando del sistema global en el que viven todos los hombres que están perdidos, el sistema malvado que gobierna a Satanás y que se opone a Dios, y su voluntad es contraria a la voluntad de Dios. La persona que ha nacido de nuevo tiene un vivo deseo de apartarse del mal. Ahora ama a Dios y no ama más lo que sabe que lo aparta de Dios. No quiere decir que no es tentado, no quiere decir que no tenga luchas, no quiere decir que no tenga la presión de este sistema del mundo, sino más bien es que en su corazón está el deseo de apartarse de eso. Puede ser que en un momento dado sea tentado, incluso que ceda y en un momento caiga en la tentación, pero no vive en pecado ni agrada ni ama al mundo, no vive en amistad con ese mundo, con ese sistema. Si peca, entonces se arrepiente, pide perdón al Señor y se aparta del mal. La marca es que no ama al mundo, sino el amor de Dios está en él. El crecimiento espiritual es muy importante. Eso es una marca de alguien que ha nacido de nuevo. Una evidencia del nuevo nacimiento de un cristianismo genuino es que hay un crecimiento espiritual. El cristiano genuino tiene el deseo de crecer, manifiesta un deseo de madurar y por lo tanto busca los medios para hacerlo. No hay tal cosa como un cristiano que se convirtió y se va a vivir como un impío y no importa. Eso lo puede hacer alguien que dice que es cristiano, pero muy probablemente no lo sea de verdad, no ha nacido de nuevo. Por eso diariamente un creyente verdadero lee la Biblia, no porque eso lo lleve al cielo, porque eso no lo va a llevar al cielo por sí mismo, sino porque quiere conocer a Dios, quiere tener comunión con Dios, además quiere congregarse, quiere reunirse con otros creyentes y adorar al Señor en su compañía, en la iglesia. Por eso sirve a Dios, sirviendo a otros creyentes, por eso usando los dones y talentos que Dios le ha dado para el servicio de los santos. Hay un fruto evidente de su relación con Dios, no es simplemente que se ocupe más bien de hacer muchas cosas, sino más bien que el fruto del Espíritu es evidente en él. Hay evidencia de que está creciendo a la estatura de Cristo, de que está en el proceso de santificación. Claro, se va a equivocar muchas veces, así será, pero se levantará, como dice el apóstol Pablo, y prosiguiendo a la meta. Pero hay en él una evidencia de que está en ese caminar. Está caminando
y siendo santificado, y va avanzando en esa santificación. Su madurez se manifiesta en que conoce la verdad de Dios, la verdad de su palabra, está pegado a Cristo, no es movido por cualquier viento de doctrina, sabe en lo que cree, profundiza y cree en el entendimiento de su fe. Su carácter cristiano se hace evidente aún en situaciones difíciles. Ese que cuando se muere un familiar no reniega de Dios, sino que dice: Señor, yo no entiendo lo que pasa hoy en medio de este dolor, Señor, te amo. Tú eres mi Dios, no importa lo que pase, en el gozo lo sigue, en la tristeza lo sigue, lo que cueste, yo sigo a Cristo. Esa es la marca de un creyente y muestra su madurez en las reacciones a los acontecimientos que debe enfrentar en su diario vivir. La vida de obediencia también. La obediencia, igual que el amor por Dios, son unas marcas claras de alguien que ha nacido de nuevo. La obediencia es una marca del nuevo nacimiento. Nadie puede ser cristiano sin obedecer a Dios, sin obedecer a la fe. Esa es la primera obediencia, que debo obedecer a la fe. Ahorita vamos a ver qué es eso. Esto es someterse a los términos de Dios para reconciliarse con Él. Y después de ser reconciliado debe haber una evidencia del deseo de permanecer obedeciendo a Dios. No hay tal cosa como un cristiano que, soy cristiano y vaya y vive como un impío, desobedeciendo a Dios. Una persona que declara ser cristiana, pero en sus actos diarios y en las situaciones de la vida no demuestra ningún deseo de obedecer a Dios y de honrarlo y de honrar sus mandamientos, de obedecer a su voluntad revelada en las Escrituras, muy seguramente no ha nacido de nuevo. No estoy diciendo que en un momento dado una persona creyente de verdad no pueda equivocarse o pecar. Claro que lo puede hacer. Puede que no obedezca en un momento dado algo que el Señor dijo o pecó, pero con seguridad habrá una evidencia de que ese creyente se arrepiente de lo que hizo si lo hizo mal. Pero me refiero más bien a una persona que no demuestra en su vida ningún deseo permanente de obedecer a Dios. Alguien que profesa ser cristiano y no se le ve ningún interés de honrar a Dios con su obediencia, aunque hable de Él, aunque diga que lo ama, aunque diga que es divino y precioso. Uno oye un montón de gente que habla de Dios y todo, pero sus vidas demuestran que realmente no están interesados en obedecerlo. Una vida justa es el fin. Esto es muy importante. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. En otras palabras, busquen la salvación de Dios y la evidencia que debe venir con ella, la marca de una vida justa, y con ella vendrá todo el cuidado de la provisión de Dios. Porque os digo, dice Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Una evidencia del nuevo nacimiento es que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. No quiere decir que somos salvos por obras, de nuevo, pero si hemos nacido de nuevo, debe haber una justicia evidente, la justicia de una vida que agrada a Dios. El fin del nuevo nacimiento es darnos la posibilidad de que por la fe seamos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Pero de nuevo, el fin último es que Dios sea glorificado en esa salvación que produce una vida justa delante de Él. En ese sentido, el fin es una vida justa delante de Dios. Alguien que ha nacido de nuevo no es perfecto, pero vive una vida de manera justa. Busca el reino de Dios, busca las cosas de arriba. Un individuo nacido de nuevo demuestra, exhibe una vida que no está interesada solo en una justicia externa como los fariseos, sino más bien entiende que sus obras, por buenas que sean, no le sirven y no lo salvan. Y ni por un poquito para entrar al reino de los cielos esas obras sirven, sino más bien quiere hacer una vida justa delante de Dios y exhibe esa justicia, más bien porque está marcado con la certeza y la convicción de que su única justicia es Cristo y que su Dios mira el corazón y conoce los motivos y las intenciones de ese corazón, y por esa razón viene a la luz para ser examinado, para ser corregido, para ser disciplinado si es necesario, para ser guiado por el Espíritu de Dios, para ser transformado a la imagen de Cristo. Una persona que ha nacido de nuevo no confía ni por un segundo en lo que puede hacer por sí mismo para salvarse. Por el contrario, confía única y solamente en la justicia de Cristo y en la obra redentora de la cruz. Ahora viene la pregunta crucial. ¿Has nacido de nuevo? Primera de Juan 2:15, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tengo que devolverme a donde comencé con las marcas del nuevo nacimiento. Ya lo dije anteriormente, tal vez sea la marca principal de que alguien ha nacido de nuevo. Sus afectos, su inclinación principal, la inclinación de su corazón ahora es para Dios. Ama a Dios, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. No quiere decir que ahora es absolutamente perfecto, pero el amor de Dios está en él y por Dios ha sido puesto en su corazón ese amor por el Espíritu Santo. Ama al Dios de la Biblia,
ama al Jesús de la Biblia, ama al Dios verdadero, al Dios que lo salvó por gracia y misericordia, que lo salvó por gracia y por la obra redentora de Cristo en la cruz. No un Dios hecho a su medida. Recibe la gracia, pero acepta las condiciones de Dios, acepta las exigencias de Dios, se somete a Él. Si con todo lo que tú has oído, te has examinado, que es uno de los objetivos de esta clase, y dices, sí, realmente yo sé que he nacido de nuevo, tengo el testimonio interno del Espíritu Santo, primero que todo, de que soy un hijo de Dios, y tengo las evidencias externas también. No que eres perfecto, pero tienes esa evidencia, esa inclinación. Entonces sé que el cambio que hubo en mí, el cambio que ocurrió en mí antes, ese cambio más bien marcó un antes y un después. En mí hay ese amor por Dios, por el Cristo de la Biblia. Si Cristo realmente es tu Señor, amén. Entonces estas verdades lo que hacen es reforzar tu fe, te animan para entender lo que Dios hizo en ti. Pero por otro lado, si al examinarte, sin importar si eres nuevo en la iglesia o llevas muchos años, has encontrado que esas evidencias no están presentes en ti, entonces yo tengo un llamado para ti. Este llamado es tu única esperanza, hoy, no mañana, es la justicia de Cristo. Tu única esperanza para ser salvo es que Dios te cuente como justo, que Él te considere justo. Pero ¿cómo puede un pecador perdido y culpable, un reo de juicio eterno, como somos todos los hombres sin Cristo, ser reconciliado con Dios y contado como justo delante de Él para siempre? La única manera es que se le asigne una justicia que no es la propia, porque no la tiene. La única manera es que se le vista con la justicia de alguien que haya sido declarado justo por su propia vida. Y ese es Jesucristo. La justicia de la vida de obediencia perfecta que Cristo vivió es la justicia que Dios te otorga. Es la justicia que Dios le asigna al pecador que salva. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo Dios puede asignarle justicia? Decir que alguien es justo cuando es un pecador. ¿Cómo puede hacer eso Dios sin dejar de ser justo? ¿Cómo un Dios justo puede declarar a uno culpable e inocente? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, esto es a Jesús de Nazaret, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hoy es el día de salvación. Eres pecador, eso ya está establecido en esta clase, lo hemos hablado claramente. Dios es santo y tu pecado te aparta, te mantiene separado de Él. Dios es justo y tu pecado provoca su justa ira y su justo castigo, que es el infierno, es lo que la Biblia enseña. Porque Dios es absolutamente justo. Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Nahum 1:3 también nos dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero nos dice que no tendrá por inocente al culpable. Éxodo 34:6-7 también nos dice cuando Dios se le manifestó a Moisés y le mostró su gloria, le mostró su misericordia, diciendo, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios, compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, ese es nuestro Dios. Pero también le dice a Moisés, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo hace un Dios perfecto para, sin dejar de ser justo, dar misericordia? Para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Dios es misericordioso y envió a su Hijo a vivir la vida justa que tú no puedes vivir, ya lo dijimos. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4:15-16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Dios es amor. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, sufriendo el castigo que tú mereces. Colosenses 1:14, en quien tenemos, está hablando de Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todos nosotros nos descarriamos, dice Isaías 53:6, que ya lo mencionamos. Nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dios estableció que Jesucristo, el que no cometió pecado, a su propio Hijo, Dios decidió cargarlo, ponerlo en la cruz del Calvario y cargar en él el pecado nuestro. Le asignó la culpa de nuestro pecado y lo juzgó a él por nuestro pecado. La ira de Dios que nosotros merecemos por nuestro pecado fue sobre Jesucristo en la cruz. Jesús sabía lo que iba a enfrentar y así que él le dijo en Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No era solamente el sufrimiento físico, él se iba a enfrentar al juicio de Dios en esa cruz, el que era para ti y para mí. Cuando tú le pones tu nombre propio, no que Cristo murió ahí por un montón de gente, no, cuando tú entiendes, Cristo murió por Juan Pablo, por Jorge, por Gloria, por ti que estás mirando. Yo entiendo, Cristo murió por mis pecados, por mis inmundicias, el Hijo Santo de Dios fue clavado en una cruz. Entonces ese regalo es inmenso porque yo realmente lo que me merezco es el castigo eterno porque yo he violado la ley de Dios, pero el amor de Dios es inmenso y envió a su propio Hijo para salvarme, para salvarte. Juan 6, 28, 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Hay una sola obra en la que tú puedes confiar y no son tus obras, es la obra de Cristo en el Calvario. Hoy arrepiéntete, hoy ven a Él, hoy sométete a Él como Señor y confía no en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Hechos 4:12, y en ninguna de otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Timoteo 2:5-6, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio, de refrigerio, vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Hechos 3:19-20. Jesús, palabras del Salvador en Mateo 11:28-30, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Suelta la carga de tu pecado, escoge el yugo del Señor, suelta el yugo que te mantiene esclavo, abrácete hoy a la cruz de Cristo, ese es el llamado, y ríndete a Él, humíllate ante Él. Pide hoy perdón por tus pecados, clama hoy que Él te salve, reconócelo, para que solo Él, el Señor, sea el Señor de tu vida, reconócelo como Señor y como Salvador. Confía en lo que hizo en la cruz por ti, y entonces obtendrás paz con Dios y vida eterna. Recuerda tu justicia, tu única justicia en la que puedes confiar para recibir paz con Dios, para ser reconciliado con Dios, es la justicia de Cristo. Romanos 5, 8, 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios está interesado en tu reconciliación. Eso es lo que la Biblia llama el ministerio de la reconciliación, como que Dios está gritando por medio de nosotros: reconcíliate con Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy renuncia a tu rebelión contra Dios. Hoy entiende que no es por tus obras. Hoy vuélvete a Él, abrázate a la cruz, como dije antes, y dile: Señor, perdona mi iniquidad, perdona mi pecado, mi rebelión contra ti, perdona mi soberbia al pensar que yo puedo salvarme a mí mismo o que yo soy bueno. No soy bueno. Mi única esperanza de vida eterna eres tú, Cristo, y lo que hiciste en la cruz. Me someto a ti como Señor y como Salvador. De esto se trata todo esto. Jesús es el Señor y Cristo.
Entrégate a Él, sométete a Él y conocerás la verdad. Tan pronto termine esta clase, para un momento el computador, el televisor, el iPad, lo que sea que estás usando para ver esto. Arrodíllate y clámale a Él que te salve hoy y dile con tus palabras lo que acabas de oír acá, con tus propias palabras, ríndete a Él, sométete a Él como Señor, sométete a Él como Salvador. Y nuestra oración aquí desde el Centro Mundial de Avivamiento es que el poder del Espíritu Santo en esta hora venga sobre ti y Él provoque en ti esa convicción de pecado genuina y real y conozcas hoy al Dios verdadero y seas heredero hoy realmente de su salvación y te haga una nueva criatura y te dé vida y paz con Dios por la eternidad. Sométete a Cristo y conocerás la verdad. Vas a tener paz con Dios, heredarás la vida eterna. Eso es lo que Dios promete en su palabra y de eso te trata toda esta clase. De nuevo, desde el Centro Mundial de Avivamiento, te damos un abrazo muy fuerte. Dios te bendiga.